Bienvenidos nuevamente a Socioecosistemas. Es un gusto tenerlos nuevamente con nosotros. En esta oportunidad vamos a seguir reflexionando sobre temas de tenencia de la tierra y en este caso estaremos trabajando el tema de pueblos indígenas y la tenencia de la tierra. Mirando a la Amazonía, podemos decir que tenemos pueblos indígenas en aislamiento, en contacto inicial, comunidades nativas, indígenas parcelarios que tienen su título individual, que se han titulado en propiedad privada individual, pero que su cosmovisión es de indígena y por tanto son parceleros indígenas. Y también hay indígenas que viven en la ciudad y son por tanto indígenas urbanos. En esta diversidad de categorías de pueblos indígenas amazónicos podemos hablar también de varias situaciones de gestión del territorio. Una primera situación, vamos aquí a usar un gráfico de Margarita Benavides en una presentación del año 2010 que nos muestra comunidades nativas en áreas deforestadas por colonización intensiva. Aquí podemos ver en el mapa entonces comunidades nativas que no están pegadas unas a otras, sino que están separadas por grandes espacios de áreas grises. Esas áreas grises pueden ser dos cosas, bosques, bueno, son bosques de todas maneras, pero pueden ser bosques públicos o pueden ser bosques ya ocupados por terceros, muchas veces colonos. Entonces, en el pasado, siglo XIX, hasta comienzos, hasta la mitad del siglo XX, hemos tenido procesos de colonización, sobre todo sobre la selva alta, que han significado el arrinconar a ciertos pueblos indígenas y en buena medida también los despoblamos por problemas de salud, de epidemiológicos, también la conscripción militar, la migración a la ciudad, etc., ¿no? Entonces podemos hablar de los yaneshas que se han visto reducidos en su territorio por la llegada de los colonos austrohúngaros en el siglo XIX que llegaron a Oxapampa y los sacaron de la pampa de Oxa, una pampa de paja, una pampa de pajonal que aprovechaban los indígenas y los arrinconaron contra el cerro en lo que hoy se llama Sachopén. Sachopén es la pequeña comunidad de yaneshas que ha sobrevivido arrinconados en el cerro, manteniendo su diversidad biológica en esas pendientes de más de 45 grados, mientras que las tierras planas fueron tomadas por los colonos y por ahora también migrantes de la ciudad y de la zona andina. Entonces así tenemos zonas en la selva central donde hay carreteras ya de repente hace 50, 100 años, tenemos escasez de tierras empobrecidas, hay producción agropecuaria para el mercado ya muy articulado, hay una tendencia a parcelar dentro de las comunidades, a tratar de hacer parcelas privadas, hay una migración hacia el exterior o hacia otras regiones del interior, y hay una relación frecuente con centros urbanos con los cuales se comercia, teniéndose muchas veces comerciantes dentro de la comunidad. En otros casos hablamos de otros complejos mosaicos de propiedad indígena, donde la propiedad indígena aparece contigua, una comunidad al lado de la otra, que denotan generalmente un bosque sano, con extensas áreas de bosques, con economías de subsistencia que practican la caza, la pesca, la recolección y la agricultura a pequeña escala. Venden excedentes al mercado, eventualmente también se emplean en la mano de obra o en la actividad minera y tienen una cierta relación ocasional con centros poblados porque requieren productos como baterías, sal y otros. Un gráfico que ayuda a entender esto es el que tenemos aquí, donde vemos en el primer caso, al lado derecho, las parcelas contiguas han ocupado, las parcelas en anaranjado son las parcelas individuales que se dedican a la agricultura y básicamente han rodeado el bosque, que es este pedazo de verde. En el otro extremo, en el extremo izquierdo, por el contrario, tenemos parcelas que están separadas entre sí, parcelas agrícolas en el territorio comunal que están separadas entre sí y que son parte de un gran bosque todavía. Y al medio tenemos
que el bosque está separado de las zonas de parcelas agrícolas. Y esto ocurre también en muchas áreas, sobre todo en comunidades ribereñas, ¿no? Aquí tenemos la imagen de una imagen tipo de lo que sería una comunidad. Tenemos algunas letras. C es el área comunal donde se establecen los asentamientos familiares, las chacras de las comunidades, donde van a sembrar yuca, plátano. También en F tenemos áreas de inundación que están en la ribera del río, donde van a sembrar probablemente arroz y otros cultivos inundables. En la zona R tenemos siempre una zona de reserva por motivos culturales, espirituales, donde los indígenas no entran. Y E significa áreas fuera de la comunidad, donde los indígenas también aprovechan el bosque. Porque esta idea de un polígono, es decir, de un cuadrilátero, casi como en este caso, un rectángulo, es una ficción. En la práctica, en el bosque, los indígenas aprovechan los recursos cruzados entre sí y los de una comunidad entran en la otra porque están buscando no entrar en el territorio de la otra, sino acceder a un recurso al que tradicionalmente han accedido. Un tercer caso de pueblos indígenas es el de pueblos indígenas en aislamiento o contacto inicial. Ellos viven en reservas territoriales, en áreas remotas de bosques vírgenes y poco intervenidos. Yo los llamo bosques ocupados. Son bosques que no conocen la presencia del cazador, son bosques donde no se ha disparado escopeta con frecuencia y donde el animal no está acostumbrado a la presencia del cazador. Se caza con flecha, se caza con cerbatana, el animal rara vez puede identificar a su predador humano. Y entonces este nivel de baja intensidad mantiene una fauna que no está acostumbrada a la presencia de grandes poblaciones que vienen en busca de caza, como ocurre en otros entornos más intervenidos, ¿no? Estas poblaciones en aislamiento o contacto inicial viven, como les digo, en reservas territoriales en Perú, tenemos unas 10, pero también viven en áreas protegidas, viven dentro de concesiones forestales, tenemos en el Tahuamanu varias concesiones forestales con presencia indígena. Viven dentro de lotes petroleros, el lote 88 de Camisea tiene población nahua, población nanti. Viven dentro de áreas protegidas como Purús, Cordillera Azul, Otishi, etc., ¿no? Aquí en el corredor Purús-Manu podemos ver entonces ahora un mosaico más complejo de varias formas de propiedad. Aquí estamos hablando de lo que el profesor Walt Coward denomina paisajes dinámicos de propiedad. Tenemos por un lado la propiedad en comunidades nativas en esta punta del Purús, en la zona de Puerto Esperanza, y donde hay unas 30 y pico comunidades solo en ese sector. Luego tenemos propiedad pública en la forma de áreas naturales protegidas, propiedad pública que ha sido cedida a privado en la forma de concesiones forestales, concesiones de hidrocarburos, concesiones de conservación y de ecoturismo, en fin. En este mosaico estamos hablando de 10 millones de hectáreas. 10 millones de hectáreas con 15 pueblos indígenas, 63 comunidades nativas reconocidas. 9 de esos pueblos indígenas son en aislamiento. 5 de esos pueblos en aislamiento que viven en esta zona no sabemos qué lengua hablan. En fin, hay mucho por trabajar en estos territorios y hay reservas territoriales establecidas en esta zona, 4 de las más importantes en el país, 120 concesiones forestales, 8 concesiones de conservación y ecoturismo y muchos contratos de castaña, porque esta es zona también de producción de caucho y de castaña. Valga la pena decir que aquí se encuentra pues el Parque Nacional del Manu, que es uno de los parques más importantes a nivel mundial. Yo tuve la oportunidad de trabajar con la congresista, la senadora Beatriz Merino, entre el año 90, y ella me contaba que había llegado a África
a ver los grandes parques de Kenia y después de conocer los grandes parques de Kenia y de otros países de por ahí, preguntó qué otra parte del mundo valía la pena conocer para ir a ver parques así magníficos. La recomendación inmediata del experto explorador fue: vaya a visitar el Parque del Manu. Ella no sabía que el Manu quedaba en Perú, así se enteró y después se vinculó con el tema ambiental y con esta problemática de la Amazonía, ¿no? Pero ese es el nivel de importancia que tiene el Manu. Es un lugar reconocido, es como decir la Torre Eiffel. En términos de biodiversidad, el Manu es equivalente a la Torre Eiffel, ¿no? La Amazonía andina tiene estos lugares hermosos de potencial de biodiversidad enorme. Ellos ocurren en Perú, en Brasil, en Colombia, en Ecuador, en Surinam, en varias partes de la región. Pero el futuro de estas regiones tiene mucho que ver con qué decidamos nosotros sobre las políticas públicas, cómo trabajemos en relación con las oportunidades que nos brinda la economía verde, las energías renovables y cómo gestionemos el desarrollo de espacios del territorio como los 10 millones de hectáreas que estamos hablando aquí, que además son contiguos a 10 millones de hectáreas en el lado brasilero. La Tierra Mamoadate, el Parque Nacional Chandles, son también equivalentes mosaicos de propiedad pública, privada y comunal en el lado brasilero. En esta zona viven, como les digo, varios pueblos indígenas, de los cuales no conocemos muchos de ellos. Varios de estos pueblos indígenas tienen sus asentamientos tradicionales y entonces tienen un asentamiento central donde pasan el invierno y durante el verano bajan a las playas a colectar huevos de taricaya, a comer pescado, a cazar. Muchos pueblos que conocemos como los Cacataibo o los Zapanahuas viven en el bosque, en cordilleras y tienen a veces sus asentamientos con pequeñas chacritas lineales al lado de la casa. Les voy a hablar de un caso singular, el caso de los Maxcopiru. Los Maxcopiru son un pueblo de origen pano que vive en esta zona del Purus Manu y que ocupan todo el territorio. No tienen asentamientos donde desarrollen agricultura, sino son recolectores. Se mueven sobre esos 10 millones de hectáreas y cruzan hacia los 10 millones de hectáreas del lado brasilero. La zona del Purús es en realidad la cabecera de 4 ríos, lo cual permite entrar hacia 4 cuencas y es entonces más bien un área de conexión y tránsito en lugar de una frontera. Eso lo conocen bien los Maxcopiros, que se mueven por todo el territorio. A veces aparecen por el sector sur-oeste del Manu, otras veces están en el extremo noreste, en el Tahuamanu, y en el camino aparecen por diferentes comunidades y áreas de varios tipos de derechos. En este caso estamos viendo una flecha Maxcopiro disparada sobre un bote de la Asociación de Conservación Los Amigos, que es una ONG que tiene una concesión de conservación que se llama Los Amigos y que el 25 de febrero del 2014 recibió unos 5 disparos de flechas sobre su bote. Una de las flechas cayó dentro del bote y es la que estamos pudiendo apreciar aquí. Como pueden ver, es una típica flecha amazónica del bosque bajo, tiene como 1,80 m de largo la flecha, son de caña de fibra delgada. La punta entonces ya es otro tipo de caña más resistente y gruesa, así también lleva cera de avispa para trabajar las terminaciones y pegar los hilos con los que han amarrado la punta o poner las flechas, poner las plumas en la parte de atrás de la flecha para darle guía, ¿no? Esta flecha había sido utilizada, tiene rastros de sangre, probablemente de a un cerdo de monte o a un animal mayor, ¿no? Esta es la zona del Manu entre Chipetiari y Diamante. Esto es un campamento de verano de pueblo indígena en aislamiento. Se encontraron en la ribera del Alto Río Las Piedras, en Madre de Dios, y cada uno de ellos lo que es como
hacer tu carpa durante la noche para pasar la noche en el verano. Entonces se cubren con hojas de palma que permite armar una cabañita donde entran 3, 4 personas. Aquí vemos a los guardaparques del Servicio de Áreas Protegidas que están visitando una zona donde han encontrado estos asentamientos, pero vemos que el río ya está subiendo, ¿no? Esto quiere decir que los indígenas ya han pasado hace rato. También pueden ver que las hojas están secas, ya no están verdes como en la imagen anterior. Aquí en la imagen anterior, si bien hay mucha luz y hay rasgo blanquecino, también hay bastante verde porque son hojas frescas. Aquí las hojas están un poco más secas y el río ha subido. Esto nos está hablando de que pasaron ya hace buen rato por esa zona, ¿no? Pero los guardaparques hacen registro de estos avistamientos y los reportan a su autoridad, ¿no? Los Maxcopiro del Pinquén, uno de los ríos tributarios que están en el Alto Madre de Dios, aparecieron en el Alto Río Manu en 2011. Desde mayo a octubre estuvieron andando por el río. Y desde entonces sabemos que existe un grupo de Maxcopiros que tenía acceso por lo menos a conseguir machetes con gente local en esa zona. Esta noticia parece haberse extendido entre los Maxcopiro y ya no eran un grupo, sino ahora son aparentemente unos 15 grupos diferentes de Maxcopiros que vienen a visitar la zona en diferentes momentos buscando diferentes cosas. A veces intercambios, a veces machetes, a veces dejar a sus niños que no pueden cuidar con ellos, etcétera, ¿no? Esto plantea problemas para las comunidades vecinas que entonces pueden tener robos en sus chacras o pueden sufrir el robo de niños. Una práctica común entre pueblos indígenas es compensar la pérdida de niños con el secuestro de los niños de otro. Si yo pierdo un varón, entonces voy y secuestro una mujer. Y si yo pierdo una mujer, voy y secuestro un varón. Estas reglas varían también dependiendo de los pueblos. Consideren que estamos hablando de Amazonía, donde hay 400 pueblos indígenas diferentes. Solo en el Perú hablamos de 71 lenguas diferentes. Entonces hay reglas que varían porque hay pueblos que son matriarcales, otros son patriarcales, entonces las reglas del matrimonio tienen que ver con mudarse a la casa del papá de la mujer o mudarse a la casa del papá del marido, etcétera, ¿no? En ese contexto, trabajando en el Servicio de Áreas Protegidas, pudimos averiguar que estos Maxcopiro que habían aparecido en el Alto Pinquén tenían relación con las 3 Marías que aparecieron en el año 80 cuando Cousteau visitaba el Amazonas. En ese contexto mandamos a entrevistar a una de las Marías con un antropólogo para conseguir información sobre esta gente. Ella nos habló de Ichapto, un tipo que venía a ser su primo y que era la razón principal por la que habían buscado el contacto en el año 80. Ichapto se había casado con una hermana o una prima, un pariente muy cercano, lo cual, como en la mayoría de sociedades, esto es una regla universal, está prohibido. Y entonces el papá de Ichapto, el papá de una de las Marías, que se llama Tojojo, la señora, el papá de Tojojo le recriminó a Ichapto el haberse casado con una hermana. Ichapto, que no se dejaba llamar la atención, desafió al señor y por otro lado Ichapto tenía fama de andar organizando gente para atacar a otros, ir a picar gente, nos dice Tojojo. Esto quiere decir organizar acciones bélicas, ¿no? Bélicas no pues de un ejército, ¿no? Sino de 15 contra 20, una cosa así, con palos, flechas y lanzas. Semanas después, el papá de Tojojo, recogiendo fruta de un árbol, cae del árbol y muere. Las 3 Marías comprenden que Ichapto puede venir por ellas y que Ichapto no estaba contento con el padre de ellas, entonces también puede esclavizarlas, prefieren huir y salen a buscar el contacto inicial. Hoy ellas viven en esta zona del Manu y nos cuentan que Ichapto le gusta organizar gente para ir a picar gente. Entonces eso nos da la impresión de que podrían ser grupos belicosos, pero en realidad hay que comunicarse más para tener una visión más clara. Después, en años posteriores, 2012, 2013, el Ministerio de Cultura
ha enviado antropólogos y luego ha establecido ya un equipo de trabajo permanente en la región que hace un seguimiento y monitoreo de esta población Maxcopiro, habiendo identificado cerca de 27 individuos diferentes que regresan a lo largo del año en diferentes épocas. No todos regresan, es decir, que hay una alta movilidad en esta población, ¿no? Este señor es Nicolás Chaco Flores, un machiguenga de 65 años, que protegió a las Tres Marías cuando éstas buscaron contacto en el año 80. Él entendía y se comunicaba en Maxcopiro, y entendía también que Ichapto le pedía entregar machetes en el 2011. Nicolás no tenía los recursos para entregar los machetes y por otro lado le preguntaba al CERNAM, que es la autoridad en el área, si podía hacer una acción de ese tipo. Lo cierto es que una mañana de noviembre del 2011, Nicolás Chaco recibió un recibió un flechazo. Estaba en el medio del río, en una isla, cosechando yuca, cuando, acompañado por sus dos nietas y su nuera, ve que los Maxcopiro están cruzando el río, le disparan una flecha que le atraviesa el pecho, él voltea y les dice: me han picado, huyan. Los Maxcopiro terminan de cruzar el río, Chaco cae muerto y agarran a las mujeres, agarran a la mujer y a las niñas y le dicen a la mujer: desvístete porque te vas con nosotros. En ese momento el esposo de la señora viene en un bote con el guardaparque, están llegando al encuentro de Chaco y las mujeres, se encuentran con la escena, se acercan hacia la islita y el perro que viene con ellos en el bote salta. Los Maxcopiro temen al perro. El perro es el símbolo de Occidente. La sociedad colonizadora que vino por el caucho en el siglo XIX y que organizó las correrías del siglo XIX, que llevaron al Parlamento inglés a investigar los crímenes contra personas indígenas que habían sido cometidos por súbditos ingleses, tiene que ver con este recuerdo del perro del cauchero, que era manejado a veces por negros de Barbados, que con pastores alemanes o con mastines ingleses arrinconaban a la población. Los Maxcopiro sintieron el perro, soltaron a las mujeres, cruzaron el río y se fueron. Se salvaron las mujeres, murió Chaco. ¿Qué pasó esa mañana? ¿Por qué murió Chaco? Yo creo que aquí hay un tema de probablemente insatisfacción con que no les había entregado los machetes. Ese creo es un tema menor. Creo que el tema principal es que había un precio mayor en esa isla. 2 niñas menores y una mujer en edad reproductiva. 3 manos de obra fuertes de trabajo y que pueden reproducir. Sangre de otro grupo, que mi grupo, que suele ser endogámico porque no hay centro comercial donde intercambiar, no hay discoteca, soy mi grupo guerreando con otros grupos en un territorio de 10 millones de hectáreas donde no necesariamente comercio, voy y colecto y guerreo. En esas condiciones, sangre nueva que pueda incorporar al grupo es sumamente valiosa. En fin, queda esto para motivo de trabajo antropológico. El hecho es que la presencia de los Maxcopiro se mantiene en la zona y esto ha planteado también un desafío para la autoridad del área protegida, que ha tenido que retroceder. Aquí tenemos a Jesús Queme, herido de un flechazo en el puesto de vigilancia en Limonal, en el Parque del Mano. Ante la presencia de los aislados, él intentó retirar parte de los equipos. Los aislados que ya estaban en el bosque esperando que se retiren, lo vieron moviendo cosas y simplemente le dispararon una flecha que felizmente solo le dio en el hombro y no le causó herida fatal. Una situación difícil y grave también es la de los indígenas en contacto inicial. Estos son indígenas que vivían en aislamiento,
vivían con su grupo familiar sano, de repente eran 400 individuos, de repente eran 200 individuos, de repente eran 50 individuos, no importa el tamaño, pero en determinado momento hay un conflicto con otro grupo y de 250 pasan a ser 57 y corriendo por el bosque. Entonces quedan sueltos por ahí algunos. Esos pueden aparecer en una comunidad buscando auxilio, buscando apoyo, buscando poder sobrevivir en mejores condiciones. Este señor se llama Ipa, es un Murunagua, apareció en la reserva Murunagua, me parece que en la zona del Curanja, y él tiene su esposa con la que apareció pidiendo ayuda y contacto. Este señor Ipa no tiene idea del dinero, no tiene idea del valor del dinero. Aquí lo vemos con una escopeta, con un machete y con un costal cargado de productos que acaba de traer del bosque. Esa es la situación de muchos indígenas en contacto inicial. No conocen la idea de trabajo, los hacen trabajar sin remuneración, no conocen la idea de dinero, simplemente trabajan porque están compensando el favor de que compartan comida con ellos, la situación de vivir en constante movimiento en la colecta de recursos y probablemente con cierta confrontación hace que uno aprecie mucho el que te compartan paz y alimentación, y entonces los de contacto inicial terminan muchas veces como mano de obra no pagada o mano de obra esclava. Sendero ha sido famoso por haber articulado indígenas ashánicas en el trabajo forzado de la madera y de la minería. Acá está Ipa practicando el arco y la flecha, como pueden ver, una flecha también de 1,80 m, 2,10 m, típica de selva baja, con un arco muy grande. Y Ipa con sus 2 esposas, ¿no?, acompañado de un guardaparque del Cernam. Aquí vemos también esta zona donde Ipa entonces, que no tiene sus territorios titulados, que vive de prestado en la comunidad de otro, además tiene que enfrentar el embate de la llegada de los madereros, ¿no? Aquí vemos una balsa de madera en la reserva Murunagua. Esto que estamos viendo aquí son los tronquitos que han sido amarrados. Estos tronquitos han salido del bosque, han sido amarrados y cuando venga la inundación van a flotar y van a ir río abajo donde los espera su dueño para llevarlos al aserradero. Estas cuadrillas entran en la época seca al bosque, subiendo por las cabeceras de los ríos, se internan en el bosque y son amenazas para los últimos polígonos de bosque todavía intacto donde viven los aislados. Aquí podemos ver el bosque Cordillera Azul. Este es un bosque prístino, bastante bien conservado. Es prácticamente imposible pensar que unos pocos kilómetros a la izquierda de esta foto pasa una carretera. Sí, la carretera deforesta y deforesta 10 kilómetros a cada lado o 50 o 60 kilómetros a cada lado, dependiendo de si está asfaltada o no, pero más allá se mantiene el bosque. Y hablamos de zonas donde hay millones de hectáreas de bosque. Aquí en el Cordillera Azul estamos hablando de casi 6 millones de hectáreas de bosque. Territorio Cacataibo es este y tiene aproximadamente 1 millón de hectáreas el territorio Cacataibo. Entonces estamos hablando de polígonos enormes que podrían contener países europeos, que acá son territorios indígenas, que tienen un potencial de producción y de servicios hacia el futuro, que pueden contribuir al desarrollo del país, pero que no podemos malgastarlos convirtiéndolos en una desordenada ciudad donde competimos desordenadamente por destruir los recursos, sino más bien una competencia que construya desarrollo, una competencia que construya sostenibilidad y que ayude a mejores condiciones de vida para esa población y para el resto del país. En el territorio Cacataibo, por ejemplo, podemos hablar, les decía, de 680.000 hectáreas, divididas en Reserva Territorial Norte y Reserva Territorial Sur. El Parque Nacional Cordillera Azul, que dentro del área del parque ha establecido una zona para aislados de 220.000 hectáreas, y comunidades nativas tituladas y por titular que ocupan 315.000 hectáreas. En la zona norte hay 4 comunidades, estas tienen
En promedio, pues, cientos de personas, pero hay algunas grandes como Mariscal Cáceres, que tiene 2.850 personas. Algunas como La Cumbre, una comunidad shipibo-conibo, está en una parte remota, en una parte bien alta del bosque, con bastante presencia de aislados, solo tiene 140 pobladores, ¿no? Entonces hay una diversidad siempre en estos territorios. En el mosaico sur del territorio Cacataibo tenemos Puerto Azul, Puerto Nuevo, Santa Marta, Sinchirroca 2 y Unipacuyacu, y de nuevo una variedad de población que va desde 200 personas hasta 2.476 en Sinchirroca, ¿no? Esta diversidad se expande también sobre el territorio titulado y demarcado, ¿no? En total hablamos de 315.000 hectáreas tituladas como comunidades nativas. Ahora, cuando miramos el mapa del territorio, resulta que las comunidades nativas, que aquí aparecen en amarillo, han sido superpuestas por concesiones forestales, lotes petroleros. Aquí vemos el lote petrolero 107 y las líneas sísmicas en rojo, pero también vemos puntitos de colores verde, rosado, negro. Esos puntos de colores aquí en las comunidades, también como en el Parque Nacional Cordillera Azul y acá arriba en La Cumbre, en una zona sin titular y sin derechos de propiedad, son todos puntitos que reflejan avistamientos de indígenas Cacataibo en aislamiento. Estos avistamientos han ocurrido durante el siglo XX, 105 avistamientos durante el siglo XX. Y durante este siglo han ocurrido por lo menos 40 avistamientos. Si nos acercamos a la zona, podemos ver en esta zona de territorio Cacataibo la comunidad de Puerto Azul, con su territorio titulado y con el área que ha pedido que se le titule, pero que no se le ha demarcado a su favor. Como pueden ver, la comunidad de Puerto Azul usa los recursos de su polígono comunal, pero también de las áreas que están afuera. Y si miramos en una escala más grande, entonces vamos a ver a Puerto Azul y a las dos comunidades de al lado, que todos usan recursos de manera que se cruzan sobre el territorio del otro, porque como digo, ellos no ven un límite y no establecen límites entre un predio y otro, sino ven un territorio común que aprovechan de manera conjunta, aunque puede ser un aprovechamiento de beneficio individual y cada uno aprovechar diversos recursos. Esa es la complejidad de la diversidad biológica que permite que cada quien atienda sus necesidades. Aquí vemos de nuevo el territorio Cacataibo, pero esta vez con concesiones forestales que han cuadriculado entonces los espacios que quedan entre la comunidad nativa y el área protegida. Esto es entonces otro tipo de derecho, el derecho forestal. Vimos hace un rato el derecho de hidrocarburos y así podemos ir agregando coberturas de derechos que tienen que ver con minería, con concesiones de conservación, que se van a ir superponiendo a veces sobre la parcela de un indígena, sobre la parcela de un privado, sobre la parcela de un empresario. Esta es una situación que el Estado debería intentar tratar de resolver, ¿no? En ese sentido, FENACOCA, la Federación Cacataibo, ha venido tratando de gestionar su territorio y de titular y ampliar sus comunidades, ¿no? Ha pedido titular Unipacuyacu, Puerto Azul, La Cumbre y Nuevo Edén y que se establezcan reservas en favor de los indígenas en aislamiento. Como vemos, este es Cordillera Azul, bosque prístino bastante bien conservado, pero cuando hacemos un análisis podemos ver que es un bosque prístino bastante bien conservado, pero amenazado por la proyección de la degradación y la deforestación. Esta imagen nos muestra en rojo las áreas que se han degradado, es decir, se han ido retirando individuos forestales. No se ha abierto todo el área y dejado pelado, sino se han retirado algunos individuos valiosos. Aquí hay áreas que se ha borrado todo porque seguramente se ha establecido pastizales, pero aquí podemos encontrar que hay individuos que han sido seleccionados y retirados, ¿no? Entonces podemos ver la proyección a través de los ríos yendo hacia la cabecera alta. Y esto ocurre por varios ríos. Acá de nuevo va subiendo por el río hacia la parte alta, donde quedan los últimos remanentes
de bosques y de maderas valiosas. Así llegamos a Puerto Azul, a la comunidad que ha pedido que le titulen el territorio que le rodea y le han titulado un polígono. En el año 91 ha pedido que le titulen lo de al lado, que está en amarillo. No ha querido pelearse con los colonos y le ha reconocido un espacio a los colonos que está aquí en blanco, pero pide que le titulen en amarillo el bosque. El Estado no solo no le titula el 91, sino que llega el 2002 y entrega 4 concesiones forestales encima de ese territorio pedido por la comunidad. En esta imagen podemos ver de un lado la contaminación que genera la presencia de seres humanos en la parte alta de la cuenca. Ellos están cruzando el cauce del río, van a mover sedimento y ya solo eso nomás va a significar mayor cantidad de partículas en suspensión en el agua que va a ir hacia abajo. Ahora, el agua que va hacia abajo no es cualquier cosa. Aquí pueden ver una obra de concreto que es la toma de agua de la comunidad. Es decir, probablemente muchos de ustedes viven en la ciudad, creen que el agua sale de un caño. No, ese caño es solamente una tubería que va desde tu casa hasta el río, intermediada por plantas de tratamiento de agua, pero el agua viene del río. Igual acá, en Puerto Azul, ahí está el río atrás, acá está la boca toma. Si estos señores están caminando acá, ese sedimento termina en el agua que toma la comunidad. Pero estos señores no solamente están caminando, también están cortando madera, botando acerrín. Ese acerrín va a acidificar el agua y va a alterar la acidez de la misma. No solamente hay acerrín, hay basura, hay hidrocarburos, hay aceites. Todo esto está bajando al agua de la comunidad. Un día, una niña toma agua que le han traído del río y muere contaminada. La Fiscalía tiene que investigar el tema porque hay una denuncia. La Fiscalía no está diseñada para poder investigar el tema, entonces decide que va a ir al sitio 30, 45 días después de que han ocurrido los hechos. Imagínate esta cabecera del río, con el barro que estás viendo, y vas a ir 45 días después, cuando ya ha llovido por lo menos 30 días. ¿Qué evidencia vas a encontrar? No tiene mucho sentido, pero aún así la Fiscalía fue 45 días después al sitio. La fiscal llegó con zapatos de taco, medias nylon, faldita, y hubo que organizar un anda para poder llevarla a la cabecera de la cuenca. Este es un problema de una autoridad que no está diseñada para actuar en el mundo rural. Un fiscal forestal tiene que ser un montaraz, alguien que es capaz de encontrar el norte y el sur en el medio del bosque. Alguien que necesita que lo lleven, que lo carguen y lo conduzcan, en realidad no va a poder sostenerse libremente en el bosque. Un biólogo, un forestal, tienen que atravesar un área protegida, caminar semanas a través de cuencas para llegar de un lado al otro y hacer una evaluación de esa biodiversidad. Ese es el tipo de trabajo del que estamos hablando, que es el lugar al que tiene que ir a investigar la fiscal. Aquí hay algunos problemas, ¿no? Esto se complejiza más cuando vemos que entonces no hay cerca de esta comunidad que está pidiendo la titulación una oficina de titulación, no hay en la capital regional tampoco un proyecto que le esté haciendo, y peor aún, hay fuerzas conducentes de la deforestación que entonces, con aras de explotar la madera, están impidiendo el aprovechamiento por parte de la comunidad, perjudicando su derecho sobre el título de la comunidad y peor aún afectando la calidad ambiental y la salud de la gente. No solo eso, cuando se deforesta la cabecera de cuenca del río, lo que debería ser un cauce profundo se convierte en un cauce colmatado. Aquí ven ustedes más o menos una canchita de fulbito. No, en realidad es el río, debería ser un cauce profundo. Pero ha habido tanta deforestación, ustedes pueden ver los árboles a los lados de los ríos, árboles algunos arrancados de raíz que han venido bajando de arriba del monte con la lluvia, son rastrojos de lo que ha quedado de árboles chiquitos,
de una operación forestal más grande que ha operado arriba, y todo eso va a llevar sedimentos al río que lo llenan. Cuando el cauce del río está lleno, ¿dónde crees que va a ir el agua cuando venga la lluvia? Va a terminar en tu chacra, en tu parcela, en las áreas públicas de los alrededores. La cosa puede ser más grave cuando el río también baja con árboles y piedras como estas. Entonces son pues motivos de preocupación para la población. Otorgar derechos sobre el bosque no es solamente una cuestión de quién tiene el procedimiento administrativo llevado adecuadamente o quién tiene mejor título, es también una consideración de curva de nivel, temperatura, latitud y longitud para entender si esa propuesta que se plantea de gestión del territorio tiene viabilidad o no y va a beneficiar a esas poblaciones y al resto de los que vivimos en el país. Porque un negocio de este tipo, como estamos viendo, claro, puede haber significado en el corto plazo buen dinero para el maderero. ¿Y cómo quedamos nosotros, que ahora tenemos que reparar el río? ¿Cómo queda el Ministerio de Agricultura, que tiene que arreglar ese cauce? ¿Cómo queda el Ministerio de Ambiente en términos de cambio climático y la afectación al cambio del clima en esa zona, etcétera, ¿no? Entonces, si hacemos una complejización y sumamos las tierras indígenas, le ponemos la superposición de líneas de hidrocarburos, concesiones forestales, la degradación que ha venido ocurriendo en el bosque, podemos encontrar entonces patrones que nos hablan de ¿qué? De que el bosque se conserva bien dentro de las tierras indígenas. Si pueden ver los mapas de degradación forestal en el Perú, van a encontrar que la deforestación rodea a las áreas protegidas, a las tierras indígenas y a las áreas protegidas. Y las rodea ahí donde hay parcelas de propiedad individual y donde la propiedad pública ha sido invadida por terceros. Pero donde hay propiedad indígena, el bosque tiende a mantenerse en pie en su mayor parte. Aquí tenemos un punto de Cordillera Azul en lo que se propone sea la Reserva Territorial Norte Cacataibo, y podemos ver un punto en el río que hemos señalado. Después de un sobrevuelo nos acercamos, vemos puntito azul. Plástico, 2 soles, 5 soles el metro, se compra en cualquier ciudad de la Amazonía. Es la carpa más básica de un operador en el campo. Puede ser el campamento de un maderero, de un minero, de un petrolero, van a usar plástico azul para protegerse de la lluvia. En este caso es probablemente un maderero que se está instalando en la zona, y aquí tenemos en el polígono de Reserva Territorial Cacataibo Sur otra situación donde también hay deforestación, pero ya no por madereros, sino en este caso por ganaderos y gente que está instalando pastizales. Aquí podemos ver cómo el bosque cae en áreas contiguas y parejas que abren pastizales y bordean directamente con el bosque. Esta es la zona de Codo del Posuzo, donde también hay una presencia importante de cacataibos en aislamiento. Por eso hablamos de bosques ocupados que pueden servir para desarrollar una gestión territorial y de bosques comunitarios en el marco del cambio climático y con un manejo forestal comunitario sostenible. Así como hay indígenas en aislamiento que conviven en comunidades nativas y en parques nacionales, también hay grandes paisajes en Loreto, por ejemplo aquí en el Putumayo, Amazonas, entre el río Ampillacu y el río Putumayo, tenemos 4 millones de hectáreas con varias comunidades boras y huitotos a los dos lados, y al medio grandes polígonos de bosque con tierras inundables de Barcia y de Igapó, que se han propuesto para diferentes formas de conservación regional y privada. Estos paisajes requieren un futuro mejor que el del centro comercial y la carretera. Son polígonos que pueden permitir un proyecto de energías renovables que permita un aprovechamiento sostenible, bajo en carbono, con deforestación neta cero, que permita construir también la infraestructura para brindar servicios en la zona, pero sin destruir su cultura y su capacidad productiva. Este desarrollo diverso es el que tenemos que pensar para diversas regiones del Perú, y así encontramos otras áreas, como aquí la Reserva Comunal El Sira,
el Parque Yanachaga y otros, rodeados de comunidades que requieren también proyectos y propuestas de inversión. Aquí en el sur, al norte de Otishi, vemos una sucesión de pueblos. Aquí en la leyenda van a encontrar la variedad de pueblos indígenas que están presentes en estas zonas y que aquí aparecen en anaranjado. Entonces tenemos enormes polígonos con millones de hectáreas. Tenemos 28 millones de hectáreas en manos de pueblos indígenas, aparte de los 14 millones de hectáreas que tenemos en áreas protegidas. Es decir, hay un potencial de casi 40 millones de hectáreas de bosque bastante bien conservado que requieren algo mejor que la deforestación como propuesta. El contexto político ha ido permitiendo que la tierra y el territorio aparezcan como una demanda indígena. Los líderes indígenas han permitido también cambiar el paradigma. El TLC, el Baguazo, los terribles sucesos del 5 de junio nos han indicado que ese no es el camino, la confrontación, la violencia armada no es el camino. Y de ahí hemos salido con una negociación de 6 meses que llevó al encuentro entre pueblos indígenas y Estado, un encuentro reticente con un Estado que todavía los está procesando, pero que finalmente en el contexto internacional se ha visto beneficiado con el discurso de los servicios ecosistémicos y los beneficios que ofrecen la nueva economía vinculada con la remediación y la restauración de tierras. En ese sentido, las tierras de pueblos indígenas, que fueron motivo de la protesta indígena, estaban sobre todo preocupados por deforestación y seguridad jurídica de la tenencia de la tierra. Esto llevó a negociación, un diálogo de política pública que se ha mantenido a lo largo de los varios gobiernos, y las necesidades de los indígenas fueron identificadas como culminar con la titulación de sus tierras, otorgar seguridad jurídica a las tierras forestales, otorgar reconocimiento a las reservas de indígenas propuestas, resolver conflictos de superposición con áreas protegidas, tener mecanismos de control y sanción para funcionarios que promuevan la titulación individual, porque la titulación individual los preocupa mucho, y en esa lógica entonces plantearon también aportes a la ley forestal para mejorar la normatividad forestal y asegurarse de que los temas que les preocupaban profundamente pudieran ser resueltos. Así plantearon cuestiones previas en temas de titulación, cesión de uso, protección de indígenas en aislamiento, pero también plantearon el principio de interculturalidad, el enfoque ecosistémico, promover la participación ciudadana, el respeto al derecho de consulta previa, libre e informada, el desarrollo de instrumentos de gestión para la protección de indígenas en aislamiento y contacto inicial, como los planes de contingencia antropológica, las zonas de amortiguamiento y las zonas de protección, entre otros. De manera que la legislación forestal recibió el aporte de organizaciones indígenas, andinas y amazónicas que aportaron a varias partes del reglamento forestal, el mismo que ha sido negociado con los pueblos indígenas para obtener su consulta y su consentimiento. En ese camino, los pueblos indígenas y el Estado peruano se han ido acercando por el bien de los bosques y porque la economía mundial nos presenta la oportunidad de la economía verde que busca reducir las emisiones derivadas de la deforestación y la degradación y promover una economía baja en el consumo de carbono, con deforestación neta cero, que utilice energías renovables y que sea socialmente inclusiva. En ese camino, CONAP, AIDESEP, las principales organizaciones indígenas han venido trabajando con el gobierno peruano en la ley forestal, en el reglamento forestal, en el proceso de consulta, pero también en proyectos concretos de lo que se llama reducción de emisiones por deforestación y deforestación, más conocido como RED. Los indígenas han desarrollado incluso su propia propuesta de red, a la cual llaman Red Indígena Amazónico, que es un red que, a diferencia del red que propone el mercado, no se cotiza en bolsa, tiene fondos determinados y no
y no compensa solo el carbono, sino compensa también los otros 24 servicios ecosistémicos que proveen los bosques. En ese sentido, los indígenas han venido negociando con el Ministerio de Agricultura la implementación del proyecto PRT 363 con financiamiento del BID. También han venido demandando que se instale la Comisión Multisectorial de Titulación que el anterior gobierno dejó dormida y que se implementen rápidamente las oportunidades de cooperación que ya están disponibles con el Fondo de Inversión Forestal, el Tratado de Cooperación Amazónica, la cooperación alemana y el USAID. Todos estos tienen fondos para red con privados y para red con indígenas. OTCA, por ejemplo, tiene 20 millones de dólares, de los cuales todavía no ha podido gastar, pues su cartera de proyectos aún no se ha implementado. Ahí hay oportunidades para el Perú en ser pionero en desarrollar propuestas de este tipo. La legislación está variando, ha variado con la ley de consulta previa. La ley de consulta nos ha llevado a lotes petroleros que se consultan, áreas protegidas que se consultan, reglamento de la ley forestal que se consultan, de manera que tenemos un cambio de paradigma conceptual en el manejo forestal que favorece la participación indígena en la gestión forestal y de fauna. La nueva ley forestal y de fauna contiene un enfoque intercultural que promueve derechos indígenas, ordena a la comunidad a hacer su ordenamiento del manejo de uso de recursos naturales. La elaboración de la ley del reglamento de la ley forestal en un contexto de consulta previa fue un hecho inédito de diálogo y concertación entre pueblo y Estado, y el contexto político-legal brinda oportunidades para el desarrollo de un marco legal adecuado a una realidad que es diversa, tanto de pueblos indígenas como de actores económicos en el mundo rural. Los esquemas de red y de red indígena amazónico favorecen el desarrollo de actividades sostenibles y de conservación en los bosques a través de brindar fondos y oportunidades legales e institucionales para mantener el bosque en pie, para evitar la deforestación, para hacer educación ambiental, para hacer monitoreo y control ambiental. Hasta el 2014 la situación del manejo comunitario ha estado librado a su libre iniciativa. A partir del reglamento de la ley forestal hay un cambio en favor del manejo comunitario. Esperemos que este cambio no sea solo discursivo, sino también traiga recursos económicos y técnicos para hacerlo realidad y expandirlo. RED, COP20, COP21, COP22 nos dan todos señales de que se viene una oportunidad de construir un nuevo mercado de servicios ecosistémicos. Esto no quiere decir que los otros mercados desaparecen, sino simplemente que se complementan con un nuevo abanico de recursos que entran a ser negociados, en este caso el carbono, la deforestación y los bonos que con ellos se pueden asociar. En los próximos 10 años tendremos gran esperanza para las oportunidades que se puedan dar en estas líneas. Estas oportunidades de una economía vinculada con servicios ecosistémicos puede que no dure eternamente, puede que no dure más de 20 años, pero en esos 10 años que dure, nosotros tenemos que tener la visión para plantear de una vez cuáles son los lugares del país donde tenemos una situación de tenencia que permita la inversión y una situación de conflicto que haya sido reducida porque la tenencia tiene seguridad, que entonces consolide cualquier oportunidad de inversión y nos permita construir un futuro diferente para poblaciones del mundo rural que generalmente se articulan a través de actividades informales, ilegales o de la ausencia del Estado. En ese sentido, el potencial que nos plantea el Perú, el territorio amazónico, el territorio andino, incluso el territorio costeño en términos de manejo comunitario de recursos, de biocomercio con productos nativos, son enormes, ¿no? PROMPERÚ debería desarrollar una línea verde de oportunidades de comercio de productos y servicios verdes que vienen ya del manejo comunitario. Tenemos cosas que a veces no nos enteramos, pensamos que la naturaleza funciona sola y resulta que tenemos una importante producción de alga que exportamos a Japón.
tenemos variedades diversas de algas que estamos exportando a Japón y muchas de ellas se aprovechan por colectores de algas que son comunidades costeras que a veces migran 200 o 400 kilómetros siguiendo el recurso. Este recurso es colectado, secado, enviado al Japón y después lo consumimos como nori para nuestro sushi. Estas oportunidades en realidad necesitan que nosotros investiguemos un poquito más, alguien tenga la iniciativa de ir a Japón, estudiar cómo puede hacer nori en Perú y traer oportunidades de inversión para en Paracas, donde estamos cosechando las algas, podamos no solo cosechar, sino también transformar, producir y obtener mayor valor agregado con una producción que el ecosistema ya está dando, pero que nosotros estamos enviando 20.000 kilómetros a través del Pacífico para que sea transformada. Esta situación es la situación que creo también ofrece grandes oportunidades. El desarrollo no es solo industria y manufacturas, es también oportunidades interesantes sobre los nuevos mercados que van apareciendo, que tienen que ver con telecomunicaciones, servicios ecosistémicos, restauración de tierras y otros más que irán apareciendo en el futuro. En ese sentido, importante para el Estado peruano priorizar el financiamiento para iniciativas consorciadas de empresa, comunidad y comunidad exportador, que estén apoyadas en manejo comunitario de recursos y que contribuyen al desarrollo del biocomercio y al bienestar de las poblaciones rurales, pero también urbanas, porque estos exportadores del mundo rural no pueden operar si no hay una cadena de administradores, abogados, contadores, aduaneros que permitan el flujo de estos productos. El bienestar de estas comunidades es también el bienestar de todos los peruanos. Muchas gracias. Hasta la próxima oportunidad.